los que fueron plantados florecerán. La Biblia dice en el Salmo 92:13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Observemos que los que florecen han sido plantados en la casa de Jehová. ¿Qué le sucede a una planta si uno la trasplanta cada 3 semanas? La mayoría de nosotros sabe que su sistema de raíces se reduce y no florece ni prospera. Y si continuamos trasplantándola, tantos cambios harán que la planta muera. Muchas personas van de iglesia en iglesia, de equipo ministerial en equipo ministerial, intentando desarrollar su propio ministerio. Si Dios los coloca en un lugar en que no son reconocidos y alentados, se ofenden con rapidez y se van culpando a los líderes. Son ciegos a sus propias fallas de carácter y no comprenden que Dios deseaba refinarlos y hacer que maduraran bajo las presiones que debían soportar. Aprendamos de los ejemplos que Dios nos da por medio de las plantas y los árboles. Cuando se planta un árbol frutal en el suelo, este debe soportar tormentas y lluvias, el sol ardiente y el viento. Si un árbol joven pudiera hablar, quizá dijera: sáquenme de aquí, pónganme en un lugar donde no deba sufrir este calor tremendo ni estas tormentas de viento. Si el jardinero le hiciera caso al árbol, en realidad le haría daño. Los árboles soportan el sol ardiente y las tormentas de lluvia, haciendo que sus raíces se introduzcan más profundamente en la tierra. La adversidad que enfrentan representa a la larga el origen de su gran estabilidad. La dureza de los elementos que los rodean les hace buscar otra fuente de vida. Un día llegarán al punto en que aún la más terrible tormenta no podrá afectar su capacidad de producir frutos. Yo vivía en Florida, capital de los cítricos. La mayoría de los habitantes de este estado sabe que mientras más frío es el invierno, más dulces serán las naranjas. Si no huyéramos tan prontamente de la resistencia espiritual, nuestros sistemas de raíces se volverían más profundos y fuertes, y nuestro fruto sería más abundante y dulce a los ojos de Dios, y más apetitoso para su pueblo. Seríamos los árboles maduros en los que el Señor se deleita, en lugar de aquellos que son arrancados por su falta de fruto. Lucas 13, del 6 al 9. ¿No deberíamos ofrecer resistencia justo a aquello que Dios envía a nuestra vida para hacernos madurar? El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, realiza una maravillosa conexión entre la ofensa, la ley de Dios y el crecimiento espiritual. En el Salmo 1, 1 y 2 escribe: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego, en el Salmo 119, 165, nos da más información sobre las personas que aman la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Finalmente, el versículo 3 del Salmo 1 describe cuál es el destino de estas personas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, un creyente que decide deleitarse en la palabra de Dios en medio de la adversidad evitará la ofensa. Esa persona será como un árbol cuyas raíces se hunden profundamente, buscando el lugar donde el Espíritu brinda fortaleza y nutrientes. Tomará el agua de la fuente de Dios que está en lo profundo de su espíritu. Esto le hará madurar hasta el punto en que la adversidad llegará a ser simplemente un catalizador del fruto. ¡Aleluya! Ahora comprendemos mejor la interpretación que hace Jesús de la parábola del sembrador. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Marcos 4, 16, 17. Una vez que dejamos el lugar que Dios ha elegido para nosotros, nuestro sistema de raíces comienza a debilitarse. La próxima vez nos será más fácil huir de la adversidad porque hemos tenido cuidado de no echar raíces profundas. Finalmente llegamos a un punto en que casi no tenemos fuerzas para soportar las persecuciones o las dificultades. Entonces nos convertimos en vagabundos espirituales que van errando de lugar en lugar, sospechando y temerosos de que otros nos maltraten, paralizados con nuestra capacidad de producir verdadero fruto espiritual bloqueada. Luchamos en medio de una vida centrada en nosotros mismos, comiendo los restos de los frutos de los demás. Observemos a Caín y Abel, los primeros hijos de Adán. Caín le trajo a Dios una ofrenda proveniente del trabajo de sus propias manos, el fruto de su viña. El fruto había sido producido con mucho esfuerzo. Caín tenía que quitar todas las piedras, malas hierbas y otros obstáculos del suelo. Tenía que arar y cultivar la tierra. Tenía que plantar, regar, fertilizar y proteger sus cosechas. Puso mucho empeño en su servicio para Dios. Sin embargo, se trataba de su propio sacrificio, más que de la obediencia al camino que Dios deseaba para él. Esto simbolizaba adorar a Dios con nuestras propias fuerzas y capacidades, más que por la gracia del Señor. Abel, por otra parte, trajo una ofrenda de obediencia, el primogénito escogido de su ganado. No trabajó tanto para obtenerlo como Caín, pero era algo muy querido para él. Ambos hermanos seguramente sabían que su padre y su madre habían intentado cubrir su desnudez con hojas de higuera, que representaban sus propias obras para cubrir sus pecados. No obstante, Dios les mostró lo que era un sacrificio aceptable a él, cubriendo a Adán y Eva con la piel de un animal inocente. Adán y Eva no sabían que su forma de cubrir el pecado era inadecuada. Sin embargo, una vez que Dios se los mostró, ya no lo ignoraron, ni tampoco sus hijos. Caín había tratado de ganar la aceptación de Dios sin seguir su consejo. Dios respondió mostrándole que aceptaría a aquellos que vinieran a él según sus parámetros de gracia, el sacrificio de Abel, y rechazaría lo que fuera intentado desde el conocimiento del bien y del mal, es decir, las obras religiosas de Caín. Luego le indicó a éste que si hacía el bien, sería aceptado, pero si no elegía la vida, el pecado se enseñorearía de él. Caín se ofendió con el Señor. En lugar de arrepentirse y hacer lo bueno, permitiendo que esta situación fortaleciera su carácter, descargó su ira y su ofensa con Dios, actuando contra Abel, y lo asesinó. Entonces Dios le dijo a Caín: «Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Génesis 4, 11, 12. Lo que Caín más temía, es decir, ser rechazado por Dios, fue lo que atrajo como juicio sobre sí mismo. El medio por el cual intentara ganar la aprobación de Dios era ahora maldito por su propia mano. El derramamiento de sangre ahora producía una maldición. La tierra ya no le daría su fuerza. El fruto sería producido solo por medio de un gran esfuerzo. Los cristianos ofendidos también cortan su propia posibilidad de producir fruto. Jesús comparó el corazón con la tierra en la parábola del sembrador. Así como los campos de Caín eran duros, el suelo de un corazón ofendido es duro, estéril e emponzoñado por la amargura. La persona ofendida puede experimentar milagros, palabras proféticas, una predicación poderosa y sanidad en su vida. No obstante, estos son dones del Espíritu, no su fruto. Seremos juzgados por nuestro fruto, no por los dones. El don es dado, el fruto es cultivado. Observemos que Dios dijo que, a consecuencia de lo que había hecho, Caín sería un errante, un vagabundo, un fugitivo. Hay muchos fugitivos y vagabundos espirituales en nuestras iglesias en la actualidad. Si sus dones de canto, predicación, profecía y otros
no son recibidos por los líderes de su iglesia, se van. Corren sin rumbo y llevan sobre sí su ofensa, buscando esa iglesia perfecta que reciba su don y sane sus heridas. Se sienten golpeados y perseguidos, sienten como si fueran los Jeremías de la época actual. Están solo ellos y Dios, con todos los demás en su contra. Se convierten en personas que no pueden aprender. Desarrollan lo que yo llamo un complejo de persecución. Todos están contra mí. Se consuelan pensando que son santos o profetas de Dios perseguidos. Sospechan de todos. Esto es exactamente lo que le sucedió a Caín. Observe lo que él dice. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:14. Notemos que Caín sufría de ese complejo de persecución. Todos querían destruirlo. Lo mismo sucede en la actualidad. Las personas que se sienten ofendidas creen que todos están en su contra. Con esta actitud es difícil que vean áreas de su propia vida que necesitan cambiar. Así que se aíslan, se desvían y se conducen de una manera tal que invita al maltrato. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. Proverbios 18:1. Dios no nos creó para que vivamos aislados, independientes unos de otros. Él disfruta cuando ve que sus hijos se cuidan y se nutren unos a otros. Lo frustra ver que nos ponemos de mal humor y nos autocompadecemos, que nuestra felicidad depende de todos los demás. Él desea que seamos miembros activos de la familia. Desea que recibamos nuestra vida de Él. Una persona desviada busca solo su propio deseo, no el de Dios. No recibe consejo y se predispone al engaño. No estoy hablando de los períodos en que Dios llama aparte a un individuo para equiparlo y darle una nueva frescura a su vida. Estoy describiendo a los que se han aprisionado ellos mismos. Van vagando de iglesia en iglesia, de relación en relación, y se aíslan en su propio mundo. Creen que todos los que no concuerdan con ellos están equivocados y en su contra. Se protegen en su aislamiento y se sienten seguros en el ambiente controlado que han creado para sí mismos. Ya no tienen que confrontar las fallas de su carácter. En lugar de enfrentar las dificultades, intentan escapar de la prueba. Y así impiden el desarrollo del carácter que se... Cuando abrigamos una ofensa, no logramos ver nuestras propias fallas de carácter, porque la culpa se transfiere a otra persona.